29 de diciembre, Santo Tomás, arzobispo de Canterbury y mártir. Mártir de la libertad de la Iglesia. Un nuevo mártir viene a reclamar su puesto junto a la cuna del Niño Dios. No pertenece a los primeros tiempos de la Iglesia. Su nombre no figura en los libros del Nuevo Testamento, como los de Esteban, Juan y los niños de Belén. No obstante eso, ocupa uno de los primeros puestos en esa legión de mártires que no cesa de crecer en todos los siglos, y que prueba la fecundidad de la Iglesia, y la inmortal pujanza que la ha comunicado su divino autor. Este glorioso mártir no dio su sangre por la fe, no fue llevado ante los paganos o los herejes, para confesar los dogmas revelados por Jesucristo y proclamados por la Iglesia. Le sacrificaron manos cristianas, su sentencia de muerte la dictó un rey católico, fue abandonado y maldecido por muchos de sus hermanos en su propia tierra, pues entonces, como fue mártir, como mereció la palma de Esteban, es mártir de la libertad de la Iglesia, su vocación al martirio. En realidad todos los fieles son llamados a la honra del martirio, y a confesar los dogmas cuya iniciación recibieron en el bautismo. Hasta ahí se extienden los derechos de Cristo que los adoptó. Cierto que este testimonio no a todos se los exige, pero todos deben estar dispuestos a darlo, bajo pena de la misma muerte eterna de Cristo que los redimió. Con mayor razón se les impone este deber a los pastores de la Iglesia. Es la garantía de la enseñanza que predican a su grey. Y así los anales de la Iglesia están llenos en todas sus páginas de los nombres heroicos de innumerables santos obispos que abnegadamente regaron con su sangre el campo que sus manos habían fecundado, dando de este modo el mayor grado de autoridad posible a su palabra. Pero aunque los fieles están obligados a pagar esta gran deuda de la fe, hasta con el derramamiento de su sangre, aunque deben confesar aún costa de toda clase de peligro, los lazos sagrados que los unen a la Iglesia y por ella a Jesucristo, los pastores tienen además otro deber que cumplir, el de defender la libertad de la Iglesia. Esta frase, libertad de la Iglesia, suena mal a los oídos de los políticos. Inmediatamente ven en ella el anuncio de una conspiración. El mundo, por su parte, encuentra ahí un motivo de escándalo, y repite esas enfáticas palabras: ambición sacerdotal. Las personas tímidas comienzan a temblar, y os dicen que mientras no se ataque a la fe, no hay nada en peligro. A pesar de todo eso, la Iglesia coloca en los altares y pone en compañía de San Esteban, de San Juan y de los santos inocentes a este arzobispo inglés del siglo XII, degollado en su catedral por haber defendido los derechos públicos del sacerdocio. La Iglesia se complace en esa bella frase de San Anselmo, uno de los predecesores de Santo Tomás: Dios no ama nada tanto en este mundo como la libertad de su Iglesia y la Santa Sede. En el siglo XIX, lo mismo que en el siglo XVIII, exclama por la boca del Pío VIII, como lo hacía por la de San Gregorio VII, la Iglesia esposa sin mancha del Cordero Inmaculado es libre por institución divina y no está sometida a ningún poder terreno. La libertad de la Iglesia. Ahora bien, esta sagrada libertad consiste en la completa independencia de la Iglesia frente a todo poder secular, en el ministerio de la palabra divina, que debe poder predicar, como dice el apóstol, a tiempo y a destiempo, y a toda clase de personas, sin distinto de naciones, de razas, de edad, ni de sexo. Libertad en la administración de los sacramentos, a los que debe llamar a todos los hombres sin excepción alguna, para salvarlos a todos. Libertad en la práctica de los preceptos y también de los consejos evangélicos, sin intervención alguna extraña, en sus relaciones extensas de todo traba, con los diversos grados de su divina jerarquía, en la publicación y aplicación de sus normas disciplinares, en la conversión y desarrollo de sus instituciones, en la propiedad y administración de su patrimonio temporal. Libertad. Finalmente, la defensa de los privilegios que la misma autoridad civil la ha reconocido como medio de garantizar su bienestar, y el respeto debido a su ministro de paz y de caridad entre los hombres. Esa es la libertad de la Iglesia, y a quien no ve que es burlarte del mismo santuario, y que todo ataque dirigido a ella puede poner en peligro la jerarquía y hasta el mismo dogma. El pastor debe pues por oficio defender esta santa libertad. No debe huir, como el mercenario, ni callarse, como esos canes mudos que no saben ladrar.
de los cuales habla Isaías. Es el centinela de Israel. No debe esperar a que el enemigo se introduzca en la plaza para lanzar el grito de alarma y para ofrecer sus manos a las cadenas y su cabeza a la espada. La obligación de dar la vida por sus ovejas comienza para él en el momento en que el enemigo asedia aquellas posiciones avanzadas de cuya seguridad depende la tranquilidad de toda la ciudad. Si esta tendencia lleva consigo graves consecuencias, entonces puede acordarse de que aquellas bellas palabras de Poussin, en su sublime panegírico de Santo Tomás de Canterbury, que quisiéramos poder trasladar aquí todo entero. Es una ley establecida, dice, que la Iglesia no puede gozar de ningún privilegio que no la cueste la muerte de sus hijos, y que, para mantener sus derechos, ha de derramar su sangre. Su esposo la conquistó con la sangre que derramó por ella, y quiere que ella compre a un precio semejante las gracias que le concede. Merced a la sangre de los mártires extendió su conquista más allá de los límites del Imperio romano. Su sangre la alcanzó la paz de que gozó bajo los emperadores cristianos y la victoria que logró sobre los emperadores paganos. Es pues evidente que necesitaba sangre para el afianzamiento de su autoridad como lo había necesitado para establecer su doctrina. Era necesario que la disciplina eclesiástica, lo mismo que la fe, tuviera sus mártires. Lo esencial en el martirio, en el caso presente de Santo Tomás como el de dos otros mártires de la libertad de la Iglesia, no se trata de considerar la flaqueza de los medios de que se sirvieron para rechazar los atropellos de los derechos eclesiásticos. Lo esencial en el martirio está en la sencillez unida a la fortaleza. Por eso pudieron recoger tan bellas palmas simples, jóvenes, doncellas y niños. Dios ha puesto en el corazón del cristiano un elemento de resistencia humilde, sí, pero inexhibible, que vence siempre a cualquier otra fuerza. Qué inolvidable fidelidad infunde el Espíritu Santo en el alma de sus pastores, cuando los consagra por esposos de su iglesia, haciéndolos muros inexpugnables de su amada Jerusalén. Tomás dice aún el obispo de Meaux no cede ante la maldad, sobre pretexto de que está bajo el amparo de un brazo real. Al contrario, viendo que sale de un lugar tan prominente desde el cual puede desarrollarse con más fuerza, se cree más obligado a enfrentarse con ella, como un dique que se eleva tanto más cuanto más se encrespan las olas. Mas es posible que parezca el pastor en esta lucha, sin duda puede alcanzar este insigne honor en su lucha contra el mundo, en esa victoria que Cristo alcanzó para nosotros, derramó su sangre y murió sobre una cruz. Los mártires también murieron, y la Iglesia, regada con la sangre de Jesucristo, consolidada con la sangre de los mártires, no puede prescindir tampoco de ese saludable baño que reanima su vigor y constituye su real púrpura. Así lo comprendió Tomás, y ese hombre que supo mortificar sus sentidos con una continua penitencia y crucificar sus afectos en este mundo por medio de toda clase de privaciones y adversidades, tuvo en su corazón ese valor sereno y esa extraordinaria paciencia que disponen al martirio. En una palabra, recibió el espíritu de fortaleza y permaneció fiel a él. La fortaleza. En el lenguaje eclesiástico, continúa Bousset, la fortaleza tiene otro sentido que en el lenguaje del mundo. La fortaleza, según el mundo, llega hasta el ataque. La fortaleza, según la Iglesia, se contenta con sufrirlo todo. Ahí están sus límites. Oír al apóstol San Pablo: Non dum usque ad sanguineum resististeis, como si dijera, no habéis sufrido hasta el extremo, porque no habéis llegado a derramar vuestra sangre. No dice hasta el ataque, ni hasta derramar la sangre de vuestros enemigos, sino la vuestra propia. Por lo demás, Santo Tomás no usa de estas energéticas máximas, no echa mano de esas apolíticas armas, por orgullo, para sobresalir en el mundo. Las emplea como un escudo necesario en una extrema necesidad de la Iglesia. La fortaleza del Santo Obispo no depende, por tanto, de la ayuda de sus amigos, ni de intrigas diplomáticas. No pretende hacer gala ante el mundo de su paciencia, para hacer a su perseguidor más odioso, ni emplea recursos secretos para soliviantar los ánimos, solamente con las oraciones de los pobres y los suspiros de los huérfanos y viudas. He ahí, decía San Ambrosio, los defensores de los obispos,
y ahí su guardia, y ahí sus ejércitos. Es fuerte, porque tienen un alma que no saben temer ni murmurar. Puede decir con verdad Enrique de Inglaterra lo que Tertuliano decía, en nombre de toda la Iglesia, a un magistrado del imperio, gran perseguidor de los cristianos: non te terremus, cunic, ni tememus. Aprende a conocernos y mira qué clase de hombre es el cristiano. No tratamos de intimidarte, pero somos incapaces de temerte. No somos ni temibles ni cobardes, no somos temibles, porque no sabemos conspirar. No somos cobardes porque sabemos morir. Martirio de Santo Tomás y sus consecuencias. Pero dejamos aún la palabra al elocuente sacerdote de la Iglesia francesa, llamado él también a la dignidad del episcopado al año siguiente de haber pronunciado este discurso. Oigamos cómo nos relata la victoria de la Iglesia en la persona de Santo Tomás de Cantorbery. Prestad atención, oh cristianos, si hubo alguna vez un martirio semejante en todo a un sacrificio fue el que os voy a presentar. Mirad los preparativos, el obispo se halla en la iglesia con su clero, están ya revestidos, no hay que buscar muy lejos la víctima. El santo pontífice está preparado y él es la víctima elegida por Dios, de manera que todo está dispuesto para el sacrificio. Ya veo entrar en la iglesia a los que han de dar el golpe. El santo varón se dirige a su encuentro imitando a Jesucristo, y para asemejarse más a este divino modelo, prohíbe a su clero toda resistencia, contentándose con pedir seguridad para los suyos. Si a mí me buscáis, dijo Jesús, dejad a estos en paz. Después de estos preámbulos y llegada la hora del sacrificio, mira cómo comienza Santo Tomás la ceremonia. Víctima y pontífice al mismo tiempo, presenta su cabeza y ora. He aquí los solemnes votos y las místicas palabras de este sacrificio. Et ego pro Deo morim paratus sum, et pro assertione justitiate, et pro ecclesiaste libertate tumodum efficiones sanguineus meis, pacem et libertatem consequator. Estoy dispuesto a morir, dice, por la causa de Dios y de su Iglesia, y lo único que deseo es que mi sangre logre para ella la paz y la libertad, que se pretende arrebatarla. Se arrodilla ante Dios, y así como en el solemne sacrificio invocamos a nuestros santos intercesores, tampoco él omite una parte tan importante de esta sagrada ceremonia, y así invoca a los santos mártires y a la Santísima Virgen en amparo de la Iglesia oprimida. No habla más que de la Iglesia, la lleva en el corazón y en los labios. Derribado en el suelo por el golpe del verdugo, su lengua yerta e inanimada parece todavía repetir el nombre de la Iglesia. Así consumó su sacrificio, este gran mártir, este modelo de pastores de la Iglesia. Así consiguió la victoria que habrá de lograr la completa supresión de las malignas leyes con que se ponían trabas a la Iglesia y se la humillaba a los ojos de los pueblos. El sepulcro de Tomás llegará a ser un altar, y al pie de ese altar podremos ver pronto a un rey penitente, pidiéndole humildemente perdón. ¿Qué ha ocurrido? La muerte de Tomás ha revolucionado a los pueblos, ha encontrado el santo vengadores. Nada de eso, ha bastado su sangre. Entiéndase bien, los fieles no contemplarán nunca fríamente la muerte de un pastor inmolado en aras de su deber, y los gobiernos que se atrevan a hacer mártires sufrirán siempre las consecuencias. Por haberlo comprendido instintivamente, las artimañas de la política se han refugiado en sistemas de opresión administrativa, con el fin de lograr habitualmente el secreto de la guerra emprendida contra la libertad de la Iglesia. De ahí que hayan inventado esas cadenas, flojas al parecer pero inaguantables, que oprimen hoy día a tantas iglesias. Ahora bien, es propio de la naturaleza de esas cadenas el no desatarse nunca, es necesario romperlas, y quien las rompiera tendrá una gran gloria en la tierra y en el cielo, porque su gloria será del martirio. No será cuestión de pelear por medio del hierro, ni de parlamentar con la política, sino cuestión de resistir de frente y sufrir con paciencia hasta el final. Escuchemos por última vez a nuestro gran orador, que pone en relieve ese sublime elemento que aseguró el triunfo a la causa de Santo Tomás. Mirad, hermanos míos,
qué defensores encuentra la Iglesia en medio de su debilidad, y cuánta razón tiene en exclamar con el apóstol, con infirmo tunem potem sum. Precisamente esa su afortunada debilidad es la que la procura esa ayuda invencible, y que la arma en favor suyo a los más esforzados soldados y a los más poderosos conquistadores del mundo. Quiero decir, a los santos mártires. Quien no acate la autoridad de la Iglesia, tema esta sangre preciosa de los mártires, que la consagra y la defiende. Pues bien, toda esa fortaleza, todos esos triunfos tienen su origen en la cuna del niño. Por eso se encuentran ahí Santo Tomás al lado de San Esteban. Era necesario que apareciera un Dios adonadado, una tan excelsa manifestación de humildad, de constancia y de flaqueza al humano, para abrir los ojos de los hombres sobre la esencia de la verdad fortaleza. Hasta entonces no se había imaginado otra fuerza que la de los conquistadores por la espada, otra grandeza que la del oro, otra honra que la del triunfo. Ahora ha cambiado de aspecto, al aparecer Dios en este mundo, pobre, perseguido y sin armas. Se ha dado corazones ansiosos de amar antes que nada las humillaciones del pesebre, y allí se han abrevado, en el secreto de una grandeza de alma, que el mundo, a pesar de lo que es, no ha podido menos de sentir y admirar. Es justo pues que la corona de Tomás y la de Esteban, entrelazados, aparecen como doble trofeo, al lado de la cuna del niño de Belén. Y en cuanto al santo arzobispo, la divina providencia le señaló muy bien su lugar en el calendario, permitiendo que fuera inmolado al día siguiente de la fiesta de los santos inocentes, para que la Santa Iglesia no tuviese duda alguna acerca del día en que convenía celebrar su memoria. Guarde pues ese puesto tan glorioso y tan querido de toda la Iglesia de Jesucristo, y sea su nombre, hasta el fin de los tiempos. El terror de los enemigos de la libertad de la Iglesia y la esperanza y el consuelo de los amantes de esa libertad que Cristo alcanzó con su sangre. Vida. Santo Tomás Becket nació en Londres el 21 de diciembre de 1117, arquidiácono de Canterbury y luego canciller de Inglaterra en el 1154. Sucedió en 1662 el arzobispo Thibaut. Se opuso con energía a las pretensiones de Enrique II, que quería legislar contra los intereses y la dignidad de la Iglesia. Tuvo que huir de su país en el 1164, después de su estancia en Pottigini, donde recibió el hábito cistercense y en Sens. Pudo volver a entrar en Inglaterra en el 1170, gracias a la intervención del Papa Alejandro III, pero fue para recibir allí la palma del martirio en su iglesia catedral el 29 de diciembre en el 1770. Alejandro III le canonizó el 21 de febrero del 1173. El siglo XVI vino a aumentar la gloria de Santo Tomás, cuando el enemigo de Dios y de los hombres, Enrique VIII de Inglaterra, se atrevió a perseguir con su tiranía al mártir de la libertad de la Iglesia, hasta en la misma magnífica urna donde desde hace unos 4 siglos recibía los homenajes de veneración del mundo cristiano. Las sagradas reliquias del pontífice degollado por la injusticia fueron retiradas del altar. Se hincó un monstruo proceso contra el padre de la patria, y una impía sentencia declaró a Tomás reo de la mesa y una impía sentencia declaró a Tomás reo de la Real Majestad. Sus preciosos restos fueron puestos sobre una pira, y en este segundo martirio el fuego devoró los gloriosos despojos del hombre sencillo y valiente, cuya intercesión atraía sobre Inglaterra las miradas y la protección del cielo. Era justo pues que el país habría de perder la fe por asoladora apostasía. No guardará consigo un tesoro cuyo valor no era ya apreciado. Además, la sede de Canterbury había sido profanada. Cranmer se sentaba en la cátedra de Agustín, de Dustano, de Lanfraneo, de Anselmo y de Tomás. El santo mártir, mirando a su alrededor, no encontró entre sus hermanos más que a un Juan Fisher, quien consistió en seguirle hasta el martirio. Pero ese último
Sacrinio, por muy glorioso que fuese, no salvó nada. Hacía mucho tiempo que la libertad de la Iglesia había vencido en Inglaterra. La fe debía también extinguirse. Oh glorioso mártir Tomás, defensor invicto de la Iglesia de tu Señor, a ti acudimos en este día de tu fiesta, para honrar los dones maravillosos que el Señor depositó en tu persona. Hijos de la Iglesia, nos complacemos contemplando al que tanto la amó y que tuvo en tanta estima el honor de la esposa de Cristo, que no temó dar su vida para asegurar su independencia, por, por haber amado así a la Iglesia, aun a costa de tu tranquilidad, de tu felicidad personal, de tu misma vida, por haber sido tu sublime sacrificio el más desinteresado de todos. La lengua de los malvados y de los cobardes se desató contra ti y tu nombre fue con frecuencia blasfemado y calumniado. Oh verdadero mártir, digno de absoluto crédito en su testimonio, pues sólo habla y resiste en contra de sus propios intereses terrenos. Oh pastor asociado a Cristo en el derramamiento de la sangre y en la liberación de la fe, queremos resistirte del menosprecio que te prodigan los enemigos de la Iglesia. Queremos amarte más que a los que ellos en su impotencia te odiaron. Te pedimos perdón por los que se avergonzaron de tu nombre, mirando tu martirio como un escándalo en los anales de la Iglesia. Cuán grande es tu gloria, oh fiel pontífice, al ser escogido con Esteban, Juan y los inocentes para acompañar a Cristo en el momento de su entrada en este mundo. Bajado la arena sangrienta a la hora undécima, no perdiste el galardón que recibieron tus hermanos de la primera hora. Antes bien eres grande en los mártires, eres pues poderoso sobre el corazón del divino niño, que nace en estos mismos días para ser rey de los mártires. Haz que, con tu asistencia, podamos llegar hasta él, como tú nosotros también queremos amar a su iglesia, a esa su querida iglesia cuyo amor le ha obligado a bajar del cielo, a esa iglesia que tan dulces consuelos nos depara en la celebración de los excelsos misterios a los que se hallan tan gloriosamente ligados a tu memoria. Consíguenos la fortaleza necesaria para que nos asustemos ante ningún sacrificio, cuando se trate de honrar nuestro glorioso título de católicos. Prométele de nuestra parte para el niño que nos ha nacido, a aquel que ha de llevar sobre los hombros la cruz en señal de realeza, que con la ayuda de su gracia no nos escandalizaremos nunca de su causa, ni de sus campeones, que dentro de la sencillez de nuestra devoción a la Santa Iglesia, a quien nos ha dado por madre, pondremos siempre sus intereses sobre todos los demás, porque sólo ella tiene palabras de vida eterna, sólo ella tiene el secreto y la autoridad para llevar a los hombres hacia ese mundo mejor que es nuestro único fin, el único que no pasa, mientras que todos los intereses terrenos no son más que vanidad, ilusión y frecuentemente obstáculos al verdadero fin del hombre y de la humanidad. Pero para que esta Santa Iglesia pueda realizar su misión y salir triunfante de todos lazos, como se la atienden por todos los caminos de su peregrinación, tiene ante todo necesidad de pastores que se parezcan a ti, oh mártir de Cristo. Ruega pues para que el Señor de la viña envíe obreros capaces no sólo de cultivar y regar, sino también de defenderla de las raposas y del jabalí, que según las sagradas escrituras no cesan de introducirse en ella para devastarla. Vuélvase cada día más potente la voz de tu sangre en estos tiempos de anarquía, en los cuales la Iglesia de Cristo se halla esclavizada en muchos lugares de la tierra, a los que pretendía libertar. Acuérdate de la Iglesia de Inglaterra, que tan lamentablemente naufragó hace 3 siglos con la apostasía de tantos prelados, víctimas de aquellas mismas ideas que tú combatiste hasta la muerte. Tiéndela la mano, ahora que parece levantarse de sus ruinas. Olvida las injurias hechas a tu memoria, al caer la isla de los santos en el abismo de la herejía. Finalmente, acude en ella la esposa de Jesucristo, allí donde de cualquier modo se halle comprometida su libertad, asegurándola con tus oraciones y ejemplos de triunfo. Consideramos en este quinto día de su nacimiento a nuestro Rey recién nacido, sentado sobre tu trono. Nos dice la Sagrada Escritura que el Señor se asienta sobre los querubines en el cielo y en la tierra y en el tiempo de la ley figurativa,
escogió para ser el arca de la alianza. Gloria a Él por habernos revelado el misterio de su trono. Mas el salmista nos anunció también otro lugar donde se asienta el Señor. Adoradnos, Hijo, el escabel de sus pies. Esta adoración que nos pide no solo para Dios, sino también para el lugar donde reside su majestad. Parecía contrastar con otros muchos textos de los libros sagrados de los cuales Dios se muestra celoso de guardar exclusivamente para sí nuestras adoraciones. Según la doctrina de los padres, estos días se nos revela ese misterio. El Hijo de Dios se dignó tomar nuestra naturaleza, la unió a la suya divina, en unidad de persona, y quiere que nosotros adoremos su humanidad, ese cuerpo y esa alma semejante a los nuestros, trono de su gloria y escabel sublime de sus pies. Mas esa humanidad tiene también su trono. Mirad a la purísima María, levantando del pesebre al niño Dios, lo estrecha contra su corazón, lo apoya en sus maternales rodillas, y ahí al Emanuel, posando amorosa y majestuosamente sus pies en el arca de la nueva alianza. Cuánto sobrepasa la gloria de este trono vivo, a aquella otra que dan el Verbo eterno, las trémulas alas de los querubines. Ante la santidad y grandeza de María, Madre de Dios, no es una pura sobre el arca de Moisés, hecha de madera incorruptible, cubierta de láminas de oro, aunque encerrase el maná, la vara milagrosa y las mismas tablas de la ley. Oh Jesús, cuánta es tu grandeza en ese trono, pero también qué amable y accesible te muestras. Tus bracitos tendidos al pecador, la sonrisa de María, trono viviente, todo nos atrae, haciéndonos sentir la dicha de sus súbditos, de un rey a la vez tan dulce y poderoso. María es el trono de la sabiduría, porque tú, sabiduría del Padre, descansas en ella. Oh Jesús, siéntate siempre en ese trono, sé nuestro Rey, domínanos. Reina como canta David, por tu gloria, por tu verdad, por tu macedumbre. Somos súbditos tuyos, sean para ti nuestro amor y nuestros servicios, y para María, a quien nos ha dado por reina, nuestros homenajes y nuestra ternura.